Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, buen día, te escucho bien. Bien. Sí, Bueno, buenos días. perfecto. Bueno, Vamos a dar inicio. Primero quiero agradecerles a todos la oportunidad de conectarse, el tiempo que han dedicado, la predisposición y el interés por seguir creciendo profesionalmente y capacitándose de manera continua. Primero, digamos, en nombre del Ministro de Salud, doctor Luis Medina Ruiz, y de la Directora General de Gestión Sanitaria, la doctora Diego Mohamed, que por cuestiones de agenda imprevistas no pueden estar presentes ni conectados en este momento, le damos la bienvenida al plan de capacitación del programa provincial de Red ACB. Soy el licenciado Juan Heredia, soy supervisor de la Dirección General de Gestión Sanitaria y quería contarle más o menos lo que sería el programa que se viene trabajando de un tiempo atrás ya para llegar al interior de manera oportuna, ya que se trata de una patología tiempo dependiente, algo establecido desde Gobernación, desde el gobernador Osvaldo Jaldo y desde nuestro ministro de Salud, el doctor Luis Medina Ruiz, tratar de brindar a toda la comunidad la posibilidad de acceder de manera oportuna al diagnóstico y al tratamiento que el paciente requiere. Se ha trabajado para llegar a todos los niveles de atención. En esta oportunidad, dentro del programa, lo que se ha hecho, se ha definido nodos de atención, que es el primer nodo de atención serían los CAPS, policlínicas y hospitales sin tomografía. Los nodos de segundo nivel son 5 distribuidos estratégicamente a lo largo de la provincia. Y nodo de tercer nivel, en esta oportunidad, es el Hospital Padilla, que tiene la posibilidad de hacer procedimientos de trombólisis o trombectomía mecánica. El referente del programa es el doctor Jerónimo Cosio, estará a cargo del programa de la red provincial CB, y el plan de capacitación estará a cargo de la doctora Marina Singh, que a lo largo del plan está ya programado capacitaciones de manera virtual en todo lo que es nodos primarios y los nodos secundarios de manera in situ en los lugares en cada uno de los nodos serán las capacitaciones ya programadas. Nuevamente le damos la bienvenida, agradecemos a todos que se les puede conectar y el doctor Jerónimo Cosio continuará con la presentación. Bueno, buen día a todos. Muchísimas gracias por la introducción. Bueno, en este plan de capacitación, yo voy a empezar un poquito comentando un poco el bosquejo de lo que es el programa provincial de ACB en red, y para eso voy a compartir mi pantalla. Bueno, ¿pueden ver la presentación? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del ataque cerebrovascular es por qué es una patología particular o una atención particular del servicio de salud como a nivel gubernamental. Y hay que tener en cuenta que es una patología muy frecuente, cuya frecuencia se encuentra un poquito por debajo de la incidencia de... Se ha calculado que en Argentina se producen entre 1.000 casos por millón de habitantes. Se ha calculado de que 1 de cada 4 adultos en Argentina va a sufrir una ACV.
es una patología muy frecuente. Pero no solamente es frecuente, sino también una patología... Doctor, perdón, Doc, no se lo escucha bien porque hay micrófonos abiertos. Por y favor, si se podrían cerrar los repone. micrófonos. Ahí estamos, ¿no? Muy bien. Decíamos que no Sí, solamente Doc, es una gracias. patología importante por la frecuencia, sino también por la gravedad. Es una patología que tiene una mortalidad elevada, cercana al 30%. Pero lo que caracteriza el ataque cerebrovascular en realidad es el gran impacto en la calidad de las personas que sufren, la calidad de vida de las personas que sufren un ACV, ya que el 90% de las personas que sufren un ACV van a quedar con secuelas, y de ellos quizás un 50% con secuelas muy severas. En muchos casos son personas laboralmente activas, en quienes pasan de ser el sostén económico de la familia, no solamente a no producir, sino también a ser una carga económica muy importante para la familia y para la sociedad. Pero así como hay datos que impactan, datos negativos, también hay datos positivos que impactan. El 95% de los ataques cerebrovasculares se producen por una exposición crónica y prolongada a factores de riesgo cardiovasculares. De manera que si corregimos aquellos factores de riesgo que se puedan corregir, evitaríamos entre el 80 al 90% de los casos. Es decir, que es una patología francamente evitable. De pasar de tener 1.500, 2.500 casos por millón de habitantes, pasaríamos a tener cerca de 300 casos por millón de habitantes. De uno cada 4 adultos que sufren una ACV, podríamos tener 1 cada 27 adultos. Es decir, que la prevención primaria sigue siendo la estrategia más importante en el ataque cerebrovascular, en esta patología. Pero por suerte vivimos en una etapa de desarrollos tecnológicos, una etapa de oportunidades, en donde el desarrollo tecnológico es un gran aliado nuestro en esta patología, el desarrollo de la telemedicina, es decir, poder asistir pacientes de manera remota sin la necesidad de un neurólogo en cada centro asistencial, el desarrollo de nuevas opciones terapéuticas, tanto de trombectomía mecánica como de tratamiento farmacológico, incluso la aplicación de la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones. Cuando hablamos de la patología cerebrovascular, es muy importante conocer las características geográficas de nuestro territorio, porque de esto depende en gran parte la accesibilidad al tratamiento. Tucumán es una provincia pequeña, en donde el 80% de la población vive en el área, en un conglomerado de al menos 4 o 5 ciudades, que por suerte se encuentran en el centro de la provincia, y a su vez el Hospital Padilla se encuentra en el centro de este conglomerado. De manera que en Tucumán no tenemos problemas ni de distancias ni de accidentes geográficos a llegar temprano a una consulta. Nadie debería demorar más de 1 hora, 2 horas desde cualquier sitio de la provincia en llegar a tener una atención rápida. Sin embargo, el 65% de los pacientes que nosotros recibimos en el Hospital Padilla llegan con más de 4,5 horas de evolución, es decir, llegan fuera de ventana terapéutica. Y esto no es un problema, como decíamos, de distancia o de problemas geográficos, es sobre todo un problema de conocimiento de la patología y de organización en la estructura de salud para poder ofrecer rápidos tratamientos y de manera oportuna. El Hospital Padilla es el centro de patología, del centro de referencia de patología neurológica y neuroquirúrgica de la provincia. Anualmente atendemos más o menos 11.000 consultas neurológicas. Anualmente asistimos entre 800 y 900 casos de ACV y esa cantidad se viene manteniendo un poco constante. El año pasado hemos administrado más de 100 tratamientos de reperfusión, siendo uno de los centros a nivel país que más tratamientos de reperfusión ofrece. Sigue siendo la principal causa de internación por patología neurológica no traumática. Sin embargo, el 65% de los pacientes con ACV llegan tarde al Hospital Padilla. Y como decíamos, no es un problema de distancia o de accesibilidad geográfica. Nuestra historia en el ataque cerebrovascular, bueno, ya tiene ciertos años. Hasta el año 2015 no existían tratamientos de reperfusión en la provincia. En ese año se creó en el Hospital Padilla la unidad neurocardiovascular. Es un servicio cerrado formado por 8 camas críticas destinadas a la atención de patologías vasculares en general, enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica, ataque cerebrovascular isquémico. Luego, en el año 2016, se instala la sala de hemodinamia y comenzaron a hacerse las angiografías cerebrales, las angiocoronariografías, los tratamientos de los aneurismas cerebrales en el hospital, las primeras trombectomías mecánicas.
Pero, sin embargo, el principal cambio llegó en el año 2017 con la creación del Programa Provincial de ACV. En ese momento el objetivo era mejorar la atención del ataque cerebrovascular en todos los aspectos de la enfermedad, pero sobre todo hacerse fuerte en la atención en el periodo hiperagudo de la patología. Esto nos permitió cubrir las guardias de neurología las 24 horas, contar con un enfermero de stroke solamente para la atención de ataques cerebrovasculares las 24 horas, contar con mayor cantidad de trombolítico, en algún momento tuvimos una ambulancia exclusiva para la atención de pacientes con ACV, pudimos instalar la bomba para angiotomografía las 24 horas, extendimos el horario de resonancia a 24 horas, comenzaron las trombectomías mecánicas, las campañas de prevención primaria y la articulación con el subsector privado. Y esto nos ha ido permitiendo aumentar progresivamente la cantidad de pacientes tratados año a año, alcanzando el récord el año pasado con 110 pacientes y siendo el centro que más pacientes ha tratado a nivel nacional. Sin embargo, hemos visto que hemos llegado a cierta meseta, es decir, no tratamos más pacientes porque los pacientes llegan tarde. Ese es el principal limitante. Por lo tanto, es aquí donde surge la necesidad de salir de los límites del Hospital Padilla y expandir esos límites al resto de la provincia y captar los pacientes cerca de los domicilios, de manera que podamos aumentar la cantidad de pacientes que pueda ser evaluado y reciba un tratamiento oportuno. Es por eso que ahora presentamos el Programa Provincial de ACV en Red como un relanzamiento del Programa Provincial de ACV que permite extender los límites del Hospital Padilla y llegar a todo el territorio de la provincia. ¿Por qué es necesaria una red de ACV? Bueno, porque es una patología tiempo dependiente. Eso significa que mientras más temprano nosotros actuamos, menor va a ser la discapacidad y menor va a ser la mortalidad. Es importante hacer una red de ACV porque la mayoría de los pacientes no llegan a un centro que tenga capacidad resolutiva, porque la atención de la ACV requiere un trabajo en equipo y coordinación interinstitucional, porque integra la telemedicina como una herramienta fundamental. La red de ACV mejora los resultados clínicos, reduce los costos en el sistema de salud, promueve la capacitación y mejora continua y garantiza la equidad al acceso de la atención. ¿Cuáles son los objetivos de trabajar en una red? Reducir los tiempos, mejorar la accesibilidad, establecer los circuitos claros entre los centros, integrar el teleACV como una herramienta estratégica. Significa organizar la provincia para que el paciente correcto reciba el tratamiento correcto en el lugar correcto y en el menor tiempo posible. El programa provincial de la red de ACV está organizado de diferentes puntos de vista. Uno de los puntos de vista es la organización por regiones, es decir, hemos regionalizado la provincia, hemos dividido en diferentes regiones, de manera que se achica el área de trabajo a la vez que se aumenta la complejidad de atención en esas áreas. Cada una de estas áreas está centrada por un hospital de referencia con capacidad resolutiva del ataque cerebrovascular, pero también hemos organizado esta red a través y por medio de niveles de complejidad y hemos dividido todos los centros asistenciales en distintos niveles de complejidad, en donde están los nodos primarios, que son los centros asistenciales que cuentan con guardia, pero que no cuentan con tomografía, cuya principal función es identificar los casos sospechosos y poder derivarlos a los centros que tengan capacidades resolutivas, a los nodos secundarios. Los nodos secundarios son aquellos hospitales que encabezan cada región y que tienen capacidad resolutiva, tienen capacidad de hacer imágenes e interconsulta a través de telemedicina con un neurólogo de guardia 24/7, y los nodos terciarios, que significa actualmente el Hospital Padilla como el centro de mayor complejidad, que recibe los pacientes más complejos, que requieran intervenciones quirúrgicas, que requieran neurointensivismo, etc. La organización por regiones acorta los tiempos, ordena los flujos, optimiza los recursos, mejora la accesibilidad y aumenta la equidad sanitaria. Decíamos que hemos dividido la provincia en diferentes regiones, una región que incluye a los departamentos de San Miguel de Tucumán, Lules y Famaillá, que está encabezada por el Hospital Padilla, una región que incluye a los departamentos de Monteros, Chicligasta, Río Chico, Simoca, Alberdi, Graneros y La Cocha, encabezada por el Hospital de Concepción, una región del Hospital de Trancas para el departamento de Trancas, la región de los departamentos de Buruyacú, Banda del Río Salí y Leales, encabezada por el Hospital del Este,
una región que incluye los departamentos de Tafí Viejo y Yerbabuena, encabezado por el Hospital Loma de Tafí, y la región de Tafí del Valle, encabezada por el Hospital de Tafí del Valle. De esta manera dividimos la provincia en regiones. De esta forma hace que la atención del ataque cerebrovascular sea más cerca de los domicilios, a su vez que aumentamos la complejidad en los hospitales de cabecera para que tengan la capacidad resolutiva. La organización por niveles de complejidad optimiza el uso de los recursos disponibles, mejora la eficiencia del sistema de salud, garantiza la equidad en el acceso a la atención, facilita el funcionamiento del código ACB, permite que el funcionamiento eficiente de la telemedicina y mejora los resultados clínicos. No todos los pacientes van a requerir la misma complejidad de atención. Una hipoglucemia podrá ser resuelta en un nodo primario, no es necesario que tenga que ser atendido en un hospital regional o en el Hospital Padilla, y habrá accidentes cerebrovasculares que podrán ser atendidos en los hospitales regionales y no todo tendrá que llegar al Hospital Padilla. De esa manera se descentraliza la atención a la vez que se acerca a los domicilios y se aumenta la complejidad en las regiones. Como decíamos, la organización por niveles, hemos dividido los centros asistenciales en 3 niveles de atención, en donde están los nodos primarios, que incluyen todos los CAPS u hospitales que cuentan con guardias médicas, pero no tienen servicio de tomografía, cuya principal función es la atención inicial, la identificación de casos sospechosos y derivación a los nodos secundarios según la ubicación. Los nodos secundarios son aquellos hospitales que cuentan con guardia las 24 horas, están equipados con tomografía, tienen disponibilidad de tratamiento trombolítico y van a realizar trombolisis sistémica en pacientes con ACV con apoyo de un neurólogo a través de telemedicina. Los nodos secundarios incluyen el Hospital de Concepción, el Hospital de Trancas, el Hospital del Este, el Hospital Lomas de Tafí y el Hospital de Tafí del Valle. Como nodos terciarios tenemos el Hospital Padilla, que es el centro de referencia de patología neurológica y neuroquirúrgica de la provincia. Pueden ir sumándose sanatorios que acrediten esa complejidad, cuyas funciones principales es asistir por medio de telemedicina a los nodos secundarios, recibir los pacientes de los nodos secundarios que requieran mayor complejidad y realizar tratamientos complejos. En cuanto a los nodos primarios, decimos que son aquellas unidades sanitarias de baja complejidad distribuidas en todo el territorio de la provincia, que constituyen el primer punto de contacto del paciente con el sistema de salud, cuya principal función es el reconocimiento temprano del ataque cerebrovascular, la estabilización del paciente y la derivación inmediata y coordinada al centro de segundo orden. En cuanto a los recursos necesarios, la capacitación continua, el entrenamiento en medidas iniciales y el transporte sanitario eficiente y coordinado. Estos son los materiales infográficos que van a tener los nodos primarios, en donde cuenta con cuándo sospechar un ataque cerebrovascular, cómo se lo sospecha, cómo debe ser la atención inicial, y un código QR en el cual uno, al escanearlo, accede por WhatsApp al recepcionista de 107 para la derivación al nodo secundario según la ubicación de cada nodo primario. Además, como herramienta adicional, los nodos primarios van a contar o cuentan actualmente ya con una aplicación que se llama NeuroRed ACV y que permite hacer un diagnóstico más probable de ataque cerebrovascular en casos sospechosos, además que va a permitir, según la ubicación del nodo primario, establecer cuál es el nodo secundario al cual se debe derivar el paciente. Los nodos secundarios, bueno, son todos aquellos efectores de mediana complejidad, estratégicamente ubicados, distribuidos por la provincia, funcionan como nodos esenciales dentro de la red de ACV. Las principales funciones son identificar los casos sospechosos, cuentan con tomografía, cuentan con imágenes para poder hacer un correcto diagnóstico de un ataque cerebrovascular. Pueden administrar de manera segura trombolíticos endovenosos, asistidos por telemedicina por un neurólogo de guardia 24/7, y la derivación prioritaria a un centro de tercer nivel en caso que requiera una trombectomía mecánica, neurocirugía o cuidados críticos. Estos son los hospitales de segundo nivel: el Hospital de Trancas, el Hospital de Concepción, el Hospital del Este, el Hospital Loma de Tafí y el Hospital de Tafí del Valle. Los nodos secundarios, en cuanto a los recursos necesarios, requieren recursos humanos, guardias médicas y enfermería 24/7, personal entrenado en el reconocimiento y la activación del código ACV, requiere diagnóstico por imágenes, tomografía 24/7, eventualmente angiotomografía, laboratorio de guardias de urgencia,
medicación y material crítico, trombolíticos, antihipertensivos, la tecnología necesaria para la conectividad y la telemedicina, y el transporte sanitario. Estas son las cartelerías que van a tener los nodos secundarios cuando sospechar un ataque cerebrovascular, cómo debe ser la atención inicial en los nodos secundarios, y un código QR en el cual, al escanearlo, accede a la consulta con el neurólogo de guardia virtual por telemedicina. ¿Qué es el TeleACB? El TeleACB no es más que la telemedicina aplicada a la atención del ataque cerebrovascular. Esto es algo que se aplica en muchísimos lugares en el mundo, se aplica en otras provincias de la Argentina, en muchos países de Latinoamérica, con muy buenos resultados. Permite la valoración en tiempo real de un paciente con sospecha de ataque cerebrovascular por medio de un neurólogo que puede interactuar con el paciente y con el médico que está asistiendo, puede ver las neuroimágenes y puede definir una conducta como administrar un tratamiento trombolítico. Por suerte cuento con un equipo de excelentes profesionales que desde hace mucho tiempo ya trabajamos en la atención de enfermedad cerebrovascular en el Hospital Padilla con muchísima experiencia. Y los nodos terciarios son aquellos centros de alta complejidad. En el caso de la provincia es el Hospital Padilla, cuya principal función es recibir los pacientes del segundo nodo, administrar tratamiento trombolítico, pero también tratamientos más invasivos como la trombectomía mecánica o realizar una neurocirugía en el caso que lo requiera. Tiene la tecnología de métodos complementarios más avanzados como angiotomografía, resonancia magnética, perfusión, etc. Y este es el flujograma un poco resumido de la red de ACV, en donde los pacientes, al acceder a un nodo primario, es ahí donde está el primer contacto de los pacientes, donde se sospecha la patología cerebrovascular, donde se hace la atención inicial y donde escaneando el código QR, se contacta con el 107, con el personal administrativo para la derivación. El personal del 107 recibe la notificación, determina cuál es el nodo secundario según la ubicación de ese nodo primario y envía la ambulancia que va a buscar al paciente y trasladarlo al nodo secundario. En el nodo secundario también se hace una atención inicial, se realiza la neuroimagen, se contacta al neurólogo de ACV por telemedicina, el neurólogo de TeleACV evalúa al paciente, interactúa con el paciente, evalúa la neuroimagen y toma la conducta de trombolizar el paciente, no trombolizar, de internación o de derivación a un centro de tercer nivel como el Hospital Padilla, que es el centro que va a recepcionar al paciente, va a realizar neuroimágenes avanzadas y tratamientos más específicos. Bueno, esa es la presentación inicial de esta charla. Continúa ahora Marina. Muchas gracias. Todos, ¿cómo están? Bueno, les comento, como para empezar, nosotros vamos a crear, digamos, estas reuniones de forma periódica y sincrónica para que ustedes puedan acceder a las capacitaciones de forma semanal. Vamos a realizar hincapié sobre todo en qué hacer desde el nodo primario y cómo actuar ante una situación de emergencia. Y vamos a iniciar desde el principio, desde qué es el ACV. El doctor Cosio bien habló de cómo queremos que funcione la red y también dijo algo muy importante, que es que el nodo primario es la base de todo lo que se pueda llegar a proyectar dentro de la red. Si dentro del nodo primario hay una captación adecuada, el paciente puede llegar en tiempo y forma para realizar un tratamiento de una enfermedad que es tiempo dependiente y de esa forma también disminuir de forma indirecta la carga de enfermedad de ese paciente y las múltiples consultas que va a realizar ese paciente. La base de la red de ACV es que funcione la captación adecuada de los pacientes con ACV para que lleguen de forma, en tiempo y forma, ¿no? Para los que están conectados, ustedes sabían que teníamos un QR con un pretest. Yo lo coloco acá por si alguno no lo realizó. La idea es que puedan responder estas preguntas. También va a formar parte, digamos, de la asistencia.
y para que podamos después organizarnos y acompañarlos y reforzar todos los conocimientos que sean necesarios durante este periodo de capacitación. Yo soy la doctora Marina Singh, voy a trabajar con dos enfermeras que me van a estar acompañando. Una de ellas es la licenciada Alejandra y enfermera Karen, que van a estar conmigo acompañándome en todo este proceso de capacitación. Por supuesto, vamos a pasar rápido todo lo que Jero ya dijo, que es, bueno, explicando lo que es la red de ACB. Para este tipo de clases yo no presento ningún conflicto de interés. Lo importante acá es que la provincia tenga la capacidad de dar una respuesta rápida. Por supuesto que integrar lo que es el programa provincial y ayudarlos en este periodo es un honor. El objetivo de esta clase y el objetivo de la red de ACB, por supuesto, es mejorar el acceso equitativo a los tratamientos efectivos, reducir la mortalidad y la discapacidad, y eso va a reducir una carga de enfermedad que recae también sobre los nodos primarios, ¿no? Optimizar los recursos que tenemos, promover la capacitación continua del personal, es sobre donde nosotros vamos a hacer hincapié e implementar de forma homogénea los protocolos en todas las instituciones para que todos trabajemos iguales. El objetivo en sí se basa en la accesibilidad para que sea equitativo, eficiente e integrado entre todos los niveles dentro de la red. No vamos a hablar de indicadores ni demás, que ya bien lo dijo Jero. La idea es que el circuito operativo de la red sea el mismo para todos, que funcione el nodo primario como detector primario de los pacientes que presenten ACV y que tengan la capacidad de derivarlos a un centro de mayor complejidad, en este caso los nodos secundarios. La consolidación de la red posiciona a Tucumán dentro de las estrategias sanitarias alineadas con las recomendaciones de la OMS y de la American Heart Association y de la American Stroke Association, entonces lo pone en una posición importante para poder llegar a lograr objetivos en beneficio del paciente, ¿no? Por supuesto que es una cadena en donde el nodo primario debe funcionar. Bien había detallado Jero los nodos primarios, los nodos secundarios, y por supuesto el nodo terciario, que es el Hospital Padilla como red, ¿no? Nosotros, para que funcione, le damos herramientas. Yo ahora le voy a dar el acceso, por si no lo tienen, a la app de la red de ACB, que bien lo habían detallado. Toma ciertos parámetros para que nosotros tengamos la capacidad de detectar si ese paciente tiene que ser trasladable o no, ¿sí? También van a obtener, como parte de una herramienta adecuada para utilizarlo los nodos secundarios, la red de telemedicina, para poder estar en contacto con el Hospital Padilla, que va a ser su centro de referencia. Hay una página de acceso para los médicos en donde ustedes se van a poder conectar al programa provincial de ACB y van a poder hacer la videoconferencia, así como bien lo decía Jero anteriormente. Hablando, y seguimos hablando de ACB, pero ¿qué es el ACB, no? El objetivo de esta clase es fortalecer las competencias del personal de los nodos primarios, definir qué es el accidente cerebrovascular, diferenciarlo también sobre lo que es ACV isquémico y hemorrágico y comprender la importancia del tiempo de atención y el reconocimiento temprano. Identificar los signos de alarma mediante 2 escalas que vamos a comenzar a usar de forma habitual y reconocer la presencia de uno o más signos para poder valorar la activación precoz y la prenotificación, que bien ya habíamos hablado. Hay una carga sanitaria mayor. Nosotros sabemos que existe una gran cantidad de ACV en el mundo, en el cual hay por lo menos un adulto de cada 4 que tendrá una ACV a lo largo de su vida. Esta carga de enfermedad produce, digamos, secuelas severas en nuestros pacientes y al ser una enfermedad tiempo dependiente, tenemos la posibilidad de cierto tiempo de poder actuar y revertir esa patología que puede llegar a dejar secuelas severas. La mortalidad oficial, según el DAIS del 2024, llega al 4.7% de las defunciones registradas en el país. O sea, es una enfermedad que tiene un alto impacto. Y fíjense que hay una distribución casi igual por sexo. Ya no es que al hombre le pasa más, a la mujer menos, no. Ambos tienen una gran incidencia de la enfermedad,
porque nuestros factores de riesgo han aumentado, ¿no? Pero, ¿qué es el ACV? Y ahí nosotros nos vamos a dirigir. Es una lesión neurológica aguda de origen vascular, por supuesto, es un cuadro neurológico súbito causado por la interrupción del flujo sanguíneo cerebral que puede llegar a ser por una ruptura vascular o por daño del tejido encefálico. Es una emergencia que si nosotros actuamos de forma correcta vamos a poder sospecharla y activar la red antes de confirmar su tipo. Nosotros no vamos a decir en ese momento no tiene un ACV hemorrágico, sino vamos a decir está padeciendo una lesión neurológica aguda que es potencialmente reversible y que podemos llegar a ayudar a esa persona de forma rápida, ¿sí? Por supuesto, presente la ACV va a tener un compromiso diferente y este se puede manifestar por un déficit motor, una alteración del lenguaje o un compromiso visual y sensitivo, inclusive vértigos, en donde el paciente va a ingresar con esos síntomas y nosotros vamos a tener que tener la capacidad de diferenciarlo. Si yo me encuentro ante un paciente con un ACV isquémico, que en general es el más frecuente, en ese ACV yo voy a ver que a nivel cerebral se produce una oclusión arterial. Esta oclusión arterial puede estar originada por una trombosis, una embolia o por hipoperfusión, por alteración ateromatosa, y esa reducción del flujo sanguíneo a nivel de ese tejido cerebral provoca un infarto así como el que sería, que se produce también a nivel cardíaco, ¿sí? Es igual, pero a nivel neurológico y no se perfunde la zona afectada. El ACV isquémico corresponde al 85% de los ACV que se producen habitualmente. Y el tratamiento de este tipo de patología obstructiva es la reperfusión, como bien lo había dicho Quero. Esta reperfusión se puede realizar con medicamentos y también se puede realizar mediante procedimientos mínimamente invasivos como lo son la trombectomía mecánica. Pero para realizar ese tipo de tratamiento nosotros necesitamos que el paciente llegue en un determinado tiempo. Hasta 4.5 horas yo puedo brindarle a ese paciente la capacidad de pasarle una medicación y poder revertir completamente los síntomas o la mayor parte de los síntomas. Mientras más rápido sea el tratamiento, menos probabilidades de sangrado y más probabilidades de reversión de todos los síntomas. Igual eso ya lo vamos a ir hablando con el correr de las clases. Otro tipo de ACV que nosotros podemos enfrentarnos en ese momento es el ACV hemorrágico, que se produce por una extravasación de sangre, incluye una hemorragia intracerebral y subaracnoidea, puede tener distintos orígenes. En general, solo implica el 15% de los ACV corresponden a la forma hemorrágica y lo único que vamos a poder es diferenciarlos mediante una neuroimagen. Los subtipos comparten una urgencia. Hay que diagnosticarla para poder realizar un tratamiento adecuado, pero no así el mecanismo. Si yo tengo un ACV isquémico, este va a ser provocado por una oclusión arterial, el daño primario va a ser un infarto, los tratamientos son la reperfusión y es aquel que nosotros podemos revertir y solo lo podemos confirmar con una neuroimagen. Sin embargo, el ACV hemorrágico se debe a una ruptura vascular, hay un vaso roto a nivel del cerebro, puede haber hematoma, edema y presión, el control hemodinámico y el manejo es crítico y se debe hacer en un centro de mayor complejidad y la neuroimagen también es urgente para definir y hacer la diferencia del tratamiento que voy a utilizar. En la primera respuesta, ambos subtipos son iguales de importantes. La diferencia real solo se confirma con una evaluación médica y una imagen cerebral. Entonces, ante cualquier sospecha de ACV, nosotros tenemos que aprender a activar el código para que funcione la red y poder darle a ese paciente la accesibilidad para poder realizar el tratamiento adecuado en el lugar que corresponda, como bien lo decían anteriormente. La neuroimagen es la única que nos puede definir el subtipo, entonces nosotros tenemos que aprender a detectarlo para derivarlo al nodo que corresponde y de esa forma poder detectar ante qué ACV me encuentro. Si yo tengo un ACV hemorrágico, la manifestación va a ser sangre dentro del cerebro, ¿sí?
y lo vamos a poder ver solo con una imagen. Sin embargo, si el ACV es isquémico, yo puedo o ver lesión, como en este caso, o no ver nada y no por eso no ser un ACV isquémico. ¿Y por qué es importante aprender a diferenciarlos? Porque este ACV muy probablemente requiera otro tipo de tratamiento, inclusive en algunos casos, de acuerdo a la urgencia, hasta quirúrgicos, y este ACV, si llega a tiempo y no es que, como el que vemos acá, tiene tratamiento médico y lo podemos hacer en los nodos secundarios. Acá lo importante es activar la red. Sí. Te interrumpo, ¿Hola? ¿sabes qué? No sé, sí, te interrumpo, no se ve la presentación, se te salió. A ver. ¿Dónde quedaron? En donde estabas mostrando las imágenes de ACV isquémico y hemorrágico, donde estabas explicando las diferencias. Bien. Ahí. ¿Pueden ver? No, no aparece en la presentación. Ahora sí está para que la amplíes a la pantalla. Dale, Karen, gracias. No, de ¿Ahora nada. lo podemos ver? Bien, lo que les decía, que la importancia de poder diferenciarlo es justamente porque este tipo de ACV isquémico, si no presenta esta lesión aguda, si en este caso en particular, si yo tengo un ACV isquémico, no voy a ver, puedo ver una lesión o puedo no ver nada, y en ese caso lo que yo tengo que hacer es, puedo hacer un tratamiento. Sin embargo, es un tratamiento médico en un nodo secundario, ¿sí? Sin embargo, si veo sangre, muy probablemente la derivación sea al centro de atención terciaria, porque el tratamiento puede cambiar y, como les comentaba, puede llegar a ser quirúrgico. ¿Y quiénes son estos pacientes que pueden llegar a tener un cuadro de ACV? ¿Sí? Y los pacientes con factores de riesgo de ACV son los pacientes que padecen hipertensión. Y si ustedes ven en nuestras áreas operativas y en nuestras áreas programáticas, la mayoría de los pacientes tienden a atender hipertensión. ¿Sí? Si yo tengo una hipertensión que no se controla o que no realiza el tratamiento, y muy probablemente ese paciente tenga una alta probabilidad de padecer un ACV. La presión arterial elevada daña el endotelio, acelera la aterosclerosis, favorece la enfermedad de los pequeños vasos y aumenta el riesgo de hemorragia intracerebral. Toda persona que tiene hipertensión requiere un control sostenido, por supuesto, para evitar tener un ACV. La fibrilación auricular, las cardiopatías elevan el riesgo de producirse ACV y son las causas más frecuentes de los ACV isquémicos. La diabetes, dislipemia, la obesidad multiplican los riesgos vasculares, ¿sí? ¿Por qué? Porque generan daño, inflamación, daño endotelial, aterosclerosis, y produce una mayor probabilidad de poder padecer un ACV. Los pacientes que hayan tenido ACV previo, ¿sí?, se convierten en un alto factor de riesgo, porque muy probablemente, si no hay una modificación de factores de riesgo, muy probablemente vuelva a tener una patología. Y el AIT debe tratarse como una alarma, no es que el paciente tuvo síntomas, desaparecieron y ya pasó, no, debe estar monitorizado, debe estar controlado, porque que los síntomas se resuelvan no significa que bajó el riesgo, sino todo lo contrario, que hay un alto riesgo de que esa sintomatología que revirtió se instale, y por eso mínimamente tienen que estar en un nodo secundario. Otras patologías que aumentan la susceptibilidad para tener ACV son aquellas patologías vasculares como la enfermedad carotídea, la aterosclerosis, la vasculitis, y sistémicas como la enfermedad renal crónica, la apnea obstructiva del sueño, que es algo muy frecuente, y los estados protrombóticos. Todas estas enfermedades en conjunto pueden aumentar la probabilidad de tener un ACV. Pero hay factores, como son la edad, que no cambian la vigilancia que nosotros tenemos que tener. No es que una paciente joven no pueda tener un ACV porque no fuma, porque no es obeso, porque no es sedentario. No, lo puede padecer. Existen jóvenes con cardiopatías, con trombofilias, con consumo de drogas y con causas inflamatorias sistémicas que pueden tener ACV. En el embarazo puede producirse el ACV, muy probablemente no tan frecuentemente el isquémico, pero puede pasar, sí más el hemorrágico.
La edad avanzada es un riesgo que aumenta con los años. Mientras más edad tenga, más probabilidades hay de que padezca una ACV. Lo que no quiere decir que por tener 90 años no voy a tratarlo al paciente, porque eso ya no es así. De hecho, hay muy buenos resultados en pacientes seniles una vez tratado el ACV, pero siempre captado a tiempo. ¿Hay mayor riesgo de sangrado? Sí, una vez instaurado el tratamiento médico. No debe usarse ni la edad para descartar, ni la etiología, ni ser mujer, ni estar embarazada, para descartar una ACV, ¿sí? Los signos de alarma son los mismos y lo importante acá es la hora de inicio de los síntomas. Los hábitos y las exposiciones modificables sí son algo que nosotros podemos tener un impacto importante. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo, el tabaquismo, el sedentarismo, el consumo excesivo de alcohol y las dietas altas en sodio, mientras que los reducen a los riesgos, el control de la presión, la actividad física, la alimentación saludable y la adherencia de tratamientos de enfermedades crónicas. No todos los factores pesan igual en cada subtipo de ACV, por supuesto. La hipertensión tiene, es un factor central, digamos, para producir tanto una como la fibrilación auricular tiende a tener más probabilidades de padecer el paciente un ACV isquémico, sobre todo si no está tratado. La arteriosclerosis también, ¿sí? El alcohol excesivo puede tener un impacto muy importante dentro del ACV hemorrágico, y la diabetes tiende a tener más probabilidades de tener un ACV isquémico. Es lo que tenemos que buscar de acuerdo a lo que tiene nuestro paciente en el momento de la evaluación, ¿no? El perfil de alto riesgo, por supuesto que exige prevención y respuesta rápida. Hay un alto riesgo no significativo que tenemos que evitar, y la oportunidad siempre es la prevención antes del tratamiento. Eso vamos para tenerlo siempre en cuenta. Ahora va a hablar con nosotros Karen Maidana sobre lo que es la escala de BIFAS y lo que nosotros tenemos que emplear para poder detectar de forma rápida estos eventos isquémicos o hemorrágicos y poder activar de forma temprana la red de ACV. Hola, buenos días. Muchas gracias, Marina. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a hablar ahora justamente de dos escalas, la escala BIFAS y la escala Cincinnati. Estas dos escalas van a ser muy importantes para justamente poder activar la red de ACV, ¿sí? Bueno, arrancamos con la primera. La escala BIFAS es una herramienta que ha sido diseñada justamente para reconocer de forma rápida los signos de un accidente cerebrovascular, tanto por parte del personal de salud que está entrenado como por parte de la población general. Esta escala es justamente una ampliación de la famosa escala FAS, ¿sí? Solo que en esta escala lo que vamos a incorporar son dos componentes muy importantes. Por un lado es el equilibrio y por el otro la visión. Estos dos componentes lo que nos ayudan a nosotros a detectar justamente son eventos que afectan la circulación posterior del cerebro, que muchas veces pasan desapercibidos de una versión clásica. ¿Podemos pasar a la otra? Bien, gracias. Bueno, lo que vamos a reconocer nosotros en esta escala son justamente 6 signos. El primero es el equilibrio, la visión, luego el rostro, luego la fuerza en los brazos, luego el habla y luego el tiempo. Hay un ítem por cada letra, ¿sí? Esta justamente están en inglés. ¿Podemos pasar a la próxima? La primera letra es la letra B, refiriéndonos al equilibrio. En este ítem vamos a evaluar nosotros la aparición brusca de alteraciones del equilibrio o de la coordinación. ¿Qué vamos a buscar nosotros cuando queramos evaluar este componente? Inestabilidad al caminar. La famosa y conocida marcha atípica. Pérdida súbita del equilibrio. Karen, se te escucha lejos. ¿Me escuchan ahí mejor? Sí, por favor, puede levantar el volumen o acercarse al micrófono, gracias. Sí, disculpen, ¿ahí me escuchan mejor? Sí. Sí, me parece que es un poco la conexión de internet. Bueno,
Continuando un poco con lo que estamos hablando, dentro de lo que vamos a observar, no sé quién tiene el micrófono prendido. Marina tiene el micrófono prendido, entonces no se escucha lo que dice Karen. A ver, dame un segundo. Anulen los micrófonos, por favor. También están acoplando como que tuvieran abierto en el mismo espacio dos celulares o... Bueno, creo que ahí se escucha mejor. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Sí. Bien. Perfecto, gracias. Volvemos entonces a la plantilla. Gracias, Marina. Bueno, volviendo, repasando un poco qué es lo que vamos a tener nosotros en cuenta al momento de evaluar justamente este ítem. Repito, la inestabilidad para caminar, la marcha atáxica, la pérdida súbita del equilibrio, capacidad para mantenerse de pie. Volvemos con el mismo problema, hay acople y no se escucha. Sí, hay micrófonos abiertos. No sé quién más tendrá algún otro. Ahí está, parece que los apagaron. Por favor, le pedimos a todos los que tengan los micrófonos abiertos que los cierren para que puedan hacer la presentación y el resto pueda escuchar de manera correcta. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y el último ítem a tener en cuenta, vamos a considerar las caídas repentinas de los pacientes sin que haya un motivo que las cause. La próxima letra nos hace referencia a lo que es la visión, ¿sí? En este ítem vamos a evaluar la presencia de alteraciones visuales de inicio súbito. ¿Cuáles son las manifestaciones frecuentes en los pacientes que tienen una alteración en esta zona? Pérdida de la visión en uno o en ambos ojos, visión doble, ¿sí? Conocida como diplopía, visión, la hemianopsia, ¿sí? La hemianopsia es la pérdida parcial en un campo visual, ya sea en uno o en ambos ojos, ¿sí? Y después vamos a tener alteraciones muy frecuentes también como visión borrosa repentina y dificultad para enfocar. La próxima letra es la letra F, face, en inglés, que hace referencia al rostro. En este ítem vamos a evaluar la presencia de la debilidad facial. ¿Cómo vamos a evaluar nosotros este ítem? Le vamos a solicitar al paciente primero que sonría, luego que muestre los dientes y luego que levante las cejas. Las manifestaciones clínicas principales en este componente son la desviación de la comisura labial, asimetría facial, descenso de un lado de la cara y debilidad facial también de un lado de la cara. La letra siguiente es la A, que se refiere a los brazos. En este componente vamos a evaluar la presencia de la debilidad de un miembro de la debilidad de uno de los miembros superiores y también nos ayuda de forma práctica a evidenciar un compromiso en alguno de los miembros inferiores. ¿Cómo vamos a evaluar este ítem? Le vamos a solicitar al paciente que eleve ambos brazos a 90 grados, siempre y cuando el paciente se encuentre sentado. Si el paciente se encuentra en decúbito, sí, le vamos a solicitar que los eleve a 45 grados. Vamos a pedirle que los sostenga a esa altura durante 10 segundos. Una vez transcurrido este tiempo, para que nosotros tengamos un resultado positivo en este ítem, vamos a observar el descenso de un brazo del lado afectado, incapacidad para poder elevar uno de los dos brazos o debilidad evidente en un lado completo del cuerpo. La siguiente letra es la letra S, hace referencia a speech, justamente al habla. En este ítem evaluamos las alteraciones del habla y del lenguaje. ¿Cómo vamos a evaluarlo? Le vamos a pedir al paciente que repita una frase sencilla, ¿sí? Como ser el cielo es azul en Tucumán. Que responda alguna pregunta simple o que nombre objetos puntuales. Siempre tenemos a mano una lapicera, un celular, preguntarle qué es y para qué sirve. ¿Qué podemos observar nosotros como alteración en este ítem? La disartria, ¿sí? Que es una alteración del habla. ¿Por qué? Porque afecta justamente la disminución de la capacidad física y mecánica para pronunciar palabras. O la afasia,
que es la alteración del lenguaje. En esta zona se afecta qué es lo que queremos decir, cómo escriben y cómo se entienden las palabras. En el último ítem de esta escala, que es la letra T, se refiere al tiempo. El tiempo es el componente más importante de toda esta escala. Si bien no estamos evaluando un signo neurológico, estamos evaluando la urgencia del tratamiento. ¿Qué vamos a tener en cuenta justo cuando llegamos a este punto? La hora exacta del inicio de los síntomas, la hora en la que el paciente fue visto por última vez sin síntomas. Una vez que comprobamos este momento, tenemos que llamar justamente a las líneas de emergencia. Algo para resaltar en este ítem, sí, que una evaluación rápida y la activación precoz del sistema de emergencia nos va a permitir a nosotros reducir el tiempo hasta el tratamiento y poder mejorar los resultados clínicos de nuestros pacientes. ¿Cuáles son las ventajas de esta escala? Es una escala simple, rápida y fácil de recordar. Puede aplicarse en menos de un minuto. Nos favorece el reconocimiento precoz de los accidentes cerebrovasculares, tanto para el personal entrenado como para la población. Mejora la detección de los ACV de circulación posterior al incorporar justamente los dos componentes nuevos que son el equilibrio y la visión, y facilita la activación temprana del sistema de emergencia, reduciendo el tiempo del tratamiento. Algo para que se lo guarden y recuerden, el accidente cerebrovascular, el tiempo no solo es cerebro, es función, independencia y vida. Reconocer un BIFAS positivo puede marcar la diferencia entre la recuperación y la discapacidad permanente. Otra de las escalas que vamos a ver a continuación es la escala de Cincinnati. Esta escala es un poco más corta que la que acabamos de ver, ¿sí? Pero también es una herramienta de evaluación neurológica rápida, que está también diseñada para identificar rápidamente los ACV dentro del ámbito hospitalario y los servicios de urgencia. Esta escala evalúa únicamente 3 ítems, que es la simetría facial, la fuerza de los miembros superiores y el habla. La exploración completa de esta escala se puede realizar en menos de un minuto, lo que la convierte en una de las herramientas más utilizadas y estoy segura que es la que más van a usar ustedes dentro de los nodos primarios. Vamos con el primer ítem de esta escala, que es la simetría facial. Este ítem valora la presencia de debilidad o asimetría facial causada por una lesión neurológica. ¿Cómo vamos a evaluar? También, justamente muy similar a cómo evaluamos la parte en la escala BIFAS. Le vamos a solicitar al paciente que sonría, que muestre los dientes y que enseñe las encías. Cuando nosotros tenemos una interpretación normal de este ítem, vamos a notar que ambos lados del rostro se mueven por igual y que la sonrisa es simétrica. ¿Cuándo vamos a notar nosotros la anormalidad? Cuando encontramos que un lado de la cara presenta menor movilidad, que hay un descenso de la comisura labial, que la sonrisa es asimétrica o que hay debilidad facial en uno de los dos lados del rostro. El ítem siguiente es la fuerza de los miembros superiores. Acá, ¿qué vamos a evaluar? La presencia de paresia en el miembro superior. ¿Cómo vamos a evaluar? Le vamos a solicitar al paciente que cierre los ojos, que extienda los brazos al frente y que con los ojos cerrados mantenga los brazos elevados aproximadamente 10 segundos y con las palmas hacia arriba. ¿Qué vamos a encontrar de anormal en este momento? Un brazo desciende, un brazo no puede elevarse, o existe una marcada diferencia de fuerza entre ambos miembros. Uno de los dos está más débil que el otro. El ítem siguiente es la alteración del habla. En este ítem vamos a explorar la presencia de alteraciones del lenguaje o del habla. ¿Cómo vamos a evaluar? Mari, ¿puedes pasar a la próxima diapo, por favor? Gracias. ¿Cómo vamos a evaluar la alteración del habla? Le vamos a solicitar al paciente repetir una frase sencilla.
También puede utilizarse otras frases cortas y conocidas siempre que el paciente las pueda entender, ¿sí? El ejemplo más claro que siempre usamos es el cielo es azul. Es corta y es fácil de recordar. ¿Qué vamos a interpretar nosotros como anormal? La disartria, la afasia, el uso de palabras incorrectas o la incapacidad para repetir la frase. Bueno, esta escala es cortita, ¿sí? Pero algo muy importante. 3 signos, menos de 1 minuto, una decisión que puede cambiar una vida. En el ACV, reconocer precozmente es el primer tratamiento. Ante un signo de bifaz o Cincinnati, no esperes. Llama a las líneas de emergencia, ¿sí? Llamen a la línea 107 o al 911. El personal está capacitado para brindarles atención. Ahora, ¿qué hacer mientras esperamos que llegue la ayuda? Una vez que hemos iniciado el protocolo para activar la red de ACV, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros que estamos asistiendo al paciente? Anotar la hora exacta en la que comenzaron los síntomas. Mantener a la persona acostada, tranquila y siempre acompañada. Hago énfasis en esto. No den alimentos, no den bebidas y no den medicamentos, ¿sí? Y le van a contar los síntomas al personal de emergencia, que es el que va a brindarle atención. A modo de cierre, las escalas no reemplazan el juicio clínico, lo fortalecen. Son herramientas que nos permiten transformar la observación en decisiones oportunas y las decisiones oportunas en mejor. Para salvan vidas, ¿sí? Y ustedes van a ser los precursores para arrancar con este nuevo programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Bien, como bien lo decían Karen, lo más importante después de realizar la escala FAS es llamar al 107, no esperar. El paciente no va a mejorar. Si yo detecto un signo o un síntoma asociado a una ACV y ya lo pensé, lo que tengo que hacer es activar la red, ¿sí? Activo el traslado, por supuesto hago que el médico de guardia lo valore. ¿Y por qué hablo de esto? Porque muchas veces cuando ingrese el paciente lo va a atender el administrativo que lo tiene que anotar, lo va a atender la enfermera que le está controlando los síntomas y no necesariamente es el médico el primer contacto. Y el que puede activar la red es el primer contacto, sea el administrativo, sea la enfermera o sea el médico, ¿sí? No hay que esperar, eso es algo muy importante, y comunicar los signos y los síntomas, como bien decía Karen, y el horario para poder tener un registro del ingreso del paciente, el horario en el que ingresa y el horario en el que fue visto por última vez, normal o sin los síntomas. Mantener siempre la posición de seguridad y controlar la evolución del paciente para poder asistirlo de forma objetiva. Entonces, nosotros detectamos mediante las escalas y las herramientas que vamos a tener, como son el BIFAS y el de Cincinnati, registramos la hora, comunicamos, activamos el código ACV y siempre con prenotificación y preaviso trasladar. Esto lo destacaba ya Karen, es importante. No dar agua, no dar comida, no dar comprimido, no administrar medicación por cuenta propia, tampoco bajar la presión sin indicación médica y no dejar al paciente solo. La conducta correcta es muy simple. Nosotros tenemos que activar hasta que llegue hacia el nodo secundario. ¿Alguna duda que tengamos hasta aquí? Hablo con todos, cualquiera puede responder. Buenos días, quería preguntarle sobre algunos ACV que no tienen una presentación, digamos, muy clara. Por ejemplo, en aquellas cefaleas intensas de algunos pacientes que una vez se le pone un analgésico y resulta que después termina en un ACV, o en aquellos pacientes en donde hay un cambio del comportamiento, ya sea son pacientes risueños, depresivos, y a veces uno piensa que no es un ACV, pero a veces esa es la presentación que tiene hasta que debuta ya con todos los síntomas. ¿Qué hacemos en esos casos en donde
sea la sintomatología que tiene el paciente, no te está diciendo una ACV, pero hay alteraciones en Exactamente. sí. Bueno, eso, Bien. ¿cómo yo me oriento a pensar sí una ACV? Porque ya me pasó una vez que una paciente ingresa con cefalea intensa, bueno, había comido chorizo, morcillo, alcohol, qué sé yo. Bueno, se lo he interpretado como que era la comida, pero resulta que después terminó con una ACV la paciente. Entonces, a eso voy a apuntar que tengo que tener yo, digamos así, como un aviso previo para que me Bien. oriente. Está bien, perfecto. ¿Cómo le va? Bueno, le comento, sí, hay muchas alteraciones y usted va a ver muchos episodios en donde la presentación es atípica. Lo más fácil para todos sería que todos vengan con la hemiplegia y decir, no, eso es una ACV, tiene 3 puntos en el Cincinnati. Pero nosotros, en el correr de esta capacitación, les vamos a ir dando todos los tips que usted necesita para poder detectar esas patologías que impresionan, digamos, no ser una ACV, o patologías que simulan ser una ACV y terminan no siéndolo. Lo importante acá es que usted lo detecte, ¿verdad? Para detectar esas presentaciones atípicas, todo paciente, por ejemplo, que usted me comenta, todo paciente que haga una cefalea intensa, no es que le vamos a hacer una tomografía, sino que si ese paciente usted ve que tiene una duda, veamos de que sea evaluado en un centro de segunda atención. Y no necesariamente tiene que ser derivado al Padilla, para eso están los nodos secundarios. Nosotros, con la capacitación y la incorporación en la red de los nodos secundarios, vamos a poder recibir este tipo de pacientes en donde a ustedes les genera alguna duda, una cefalea intensa o una situación como la que me está contando, para que se pueda hacer una segunda reevaluación y poder detectarlo. En el caso de las cefaleas intensas, lo más importante es conocer y saber en qué momento y cómo se produce, ¿sí? Muchas veces es más fácil asociarlos a una intoxicación, a lo que vendría a ser, en este caso, como usted me relata, una ingesta copiosa, ¿sí? Pero lo importante es conocer la cronología de cómo sucedió y con estas herramientas como lo son el BIFAS y otras herramientas que le vamos a brindar, poder evaluar la parte fina de la evolución neurológica para que ustedes la puedan detectar de forma temprana. En este caso, del paciente que usted tuvo, lo importante sería conocer la cronología de la cefalea, cómo empezó, cuándo empezó, si estaba asociado o no a algún déficit motor, por más finito que sea. Algunas veces el hacerlos hablar a los pacientes y que lean frases simples pueden ayudar a detectar una disartria o una afasia que por ahí no se detecta con la escala habitual. Y también podemos brindarles imágenes en donde ustedes pueden hacerle pequeñas valoraciones a los pacientes para que esa disartria o esas alteraciones mínimas se manifiesten y no le pase esto que ya le pasó. Pero si a usted le genera alguna duda o tiene alguna duda, lo mejor es informar al nodo secundario para que el nodo secundario le brinde la contención necesaria y le pueda dar una segunda evolución, ¿no? Una segunda evaluación al paciente y ver si es posible realizar un tratamiento diferente o no. ¿Sí? De todos modos, lo vamos a ir hablando con el correr de las clases. Tengan en cuenta que nosotros vamos a estar para todas las dudas que tengan. Ahora lo que vamos a hacer es crear una red para que ustedes, una red de mensajes, para que ustedes puedan tener acceso y cualquier duda, inclusive de algún paciente, si es que se lo presentan en el grupo y nosotros estamos para ayudarlos, ¿sí? No importa el horario. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buen día, doctora. Gracias. Buenos días. No, de nada. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan lo bien? escucho. Sí. Bueno, me presento, mi nombre es Orlando González, soy enfermero del CAP de Raco. Buenos días. Obviamente estamos, sí, hago guardia acá en el CAP de Raco. Mi pregunta es, digamos, en el caso, obviamente estamos a 60 kilómetros de un centro asistencial más cercano, o un poco menos tal vez el hospital La Avellaneda.
Y digamos que por situaciones cotidianas, a lo mejor en algún momento se puede presentar la situación de una paciente con una ACV y a lo mejor no tenga presencia médica. Mi pregunta es con respecto a que tengo un paciente que hizo una crisis hipertensiva o hizo una ACV y el paciente tiene la ACV en curso y llega al CAPS con todos los signos de focos, ¿sí? Entonces, valorando la presión arterial, que es lo que más me interesa a mí, y los signos de foco, o sea, las consecuencias de los signos de focos, mi pregunta es, si el paciente mantuviese una crisis hipertensiva o una hipertensión arterial elevada, digamos, obviamente se solicita atención a través del 107 para indicación médica, pero a ese paciente se le debe realizar una vía, se le debe colocar furosemida en la vía para que pueda de alguna forma progresivamente y no de forma brusca descender esa presión. ¿O cuál sería el protocolo inicial con ese tipo de pacientes? Bien. Perdón, Marta, me deja que la conteste esta pregunta porque realmente es una pregunta muy, muy importante y muy común esa duda. Está bueno que lo conversemos. Orlando, mira, habitualmente cuando una persona sufre un ataque cerebrovascular, la presión arterial está alta, por un montón de razones. Sí. ¿Bien? Por el simple hecho de que alguien está en una guardia y está ansioso, va a tener la presión arterial alta. Porque si es un paciente hipertenso, va a tener la presión alta ahora como la tenía previamente, la tenía ayer, la semana pasada, y estaba alta. Pero además, cuando hay un ataque cerebrovascular, la presión arterial tiende a subir más para poder aportar un flujo sanguíneo adicional cuando en alguna parte del cerebro se ha perdido el flujo sanguíneo. ¿Qué quiero decir con esto? La hipertensión arterial no es la causa de su ACV. Es un factor de riesgo, bien, pero no es lo que le está produciendo una ACV, porque la hipertensión es el aumento de la presión sobre las arterias de todo el cuerpo por igual. No hay arterias que sufren más o menos y va a tener síntomas de foco en una parte del cerebro y otro no. Por lo tanto, no es ahí donde tenemos que hacer el foco, no en el tratamiento de la hipertensión, porque de hecho puede ser algo valioso y algo que lo está ayudando al paciente. Es muy común que la siguiente interpretación clínica. Alguien tiene síntomas neurológicos, controlo parámetros y encuentro una presión arterial alta, lo cual me hace pensar y digo, bueno, si yo bajo la presión arterial, voy a mejorar estos síntomas. Y no, todo lo contrario. Generalmente al hacer eso, empeoro los síntomas o puedo llegar a empeorarlo. Por lo tanto, si la hipertensión al paciente no le molesta, no le genera una insuficiencia cardíaca, es un paciente hipertenso, no va a ser el mejor momento ahora bajarle la presión porque de hecho puede hacerle más daño. No es algo a lo que yo le daría importancia en este momento. Sí le daría importancia a que si el paciente tiene síntomas focales del reciente comienzo y yo sospecho un ataque cerebrovascular y estoy en un lugar donde no tengo tomografía, bueno, la derivación al nodo secundario donde ahí sí va a poder ser evaluado por el médico que esté de guardia, va a tener una neuroimagen y va a poder acceder a una consulta virtual con un neurólogo. Pero no es el foco en la presión arterial. Yo creo que es algo que tenemos que sacarlo un poquito de la cabeza como que eso sea la causa. Sí es un factor de riesgo muy importante en los ataques cerebrovasculares porque durante mucho tiempo van dañando las arterias. Pero cuando una arteria se tapa o se rompe, no es producto de la hipertensión en este momento. Bien. Espero que con esto te responda, Orlando. Sí, es bastante clara la respuesta, gracias doctor. Es bastante clara y contundente y la verdad que su respuesta desmitifica esos protocolos que creemos muchas veces que estamos en lo correcto y hay mucha diferencia, como usted bien lo dijo y bien lo indicó, y no hace falta ver este tipo de observaciones, que no se trata justamente de bajar la presión arterial, sino por un riesgo de un montón de factores que el paciente viene acumulando y es la consecuencia justamente el desenlace de una ACV. Así que muchísimas gracias, por la verdad que me desmitifica, digamos, o salimos de un rótulo que tenemos los enfermeros y bueno, y obviamente uno amplía el concepto de identificar y tratar o no intervenir para nada, digamos, ante la injuria de una hipertensión arterial, que es lo más importante. Pero hay algo, perdón, hay algo que es importante. El doctor habla de
un cuadro de hipertensión asociado a un foco neurológico, ¿sí? Que no es lo mismo, pero bien lo dice el doctor, no hay que bajar la presión. No todas las crisis hipertensivas son iguales, ¿sí? Estamos hablando solo de las hipertensiones asociadas a un foco neurológico. En ese caso Correcto. no se trata, como bien lo dice, ¿sí? Correcto. Perdón, Orlando, y como vos decías, no solamente de enfermería, en médicos también lo vemos a diario. Nosotros recibimos pacientes todos los días que han sido demorados en algún centro asistencial con clínica de ACV, que han sido demorados para bajarle la presión arterial, y cuando ya está la presión baja, recién ahí son derivados al hospital. Y eso tiene un doble efecto negativo. Primero, porque se ha perdido mucho tiempo del paciente, encima haciendo una intervención que no solamente no lo ayuda, sino que lo empeora, porque eso hace que se pierda el tejido que se pueda recuperar con un tratamiento. Entonces, por más que después tratemos al paciente, no va a tener ningún resultado, incluso las consecuencias pueden ser peores. Pero es así, eso viene mucho de herencia, creo, de esto de la emergencia hipertensiva, y yo creo que es una herencia muy peligrosa porque siempre tendemos a querer corregir un parámetro para mejorar la clínica, y a lo mejor este parámetro no le molesta al paciente. Ojo, puede pasar que un paciente tenga focalidad neurológica, hipertensión, y que esa hipertensión le genere insuficiencia cardíaca, que el paciente no tolere el decúbito, que esté muy agitado, que esté con rales crepitantes, taquicárdico. Eso parece ser, además de la focalidad neurológica, esa hipertensión es tan severa que le genera una insuficiencia cardíaca, que el paciente se está asfixiando. Ese otro caso que a lo mejor sí puede requerir un tratamiento antihipertensivo, pero no es lo habitual. Lo habitual es que con ACV el paciente que tiene focalidad neurológica, que está tranquilo, no tiene falta de aire, que controlamos la presión arterial y la encontramos alta, por esto que yo te decía, por muchas razones, o porque ya viene siendo hipertenso durante mucho tiempo, porque está en una guardia y siempre que estamos en una guardia estamos más ansiosos, o porque el mismo ACV nos hace subir la presión arterial. Pero no es ahí donde tenemos que poner el foco. Mejor no tocar la hipertensión si el paciente no le molesta. Una preguntita cortita, nada más para terminar, doctor. A ver, como medida inmediata en el tratamiento de estabilización de un paciente, se debe colocar una vía y no, digamos, y cerrar la vía, o sea, para tener acceso venoso, para que el paciente pueda llegar al centro asistencial con un acceso venoso. Pregunto, no pasarle la solución fisiológica, porque si el paciente está con una crisis hipertensiva o no ha bajado esa presión arterial, yo al poner o pasarle una vía con solución fisiológica, voy a seguir aumentando la presión arterial. Entonces, sí considero yo, sí hacerle una vía, pero, digamos, mantenerla cerrada hasta que llegue, para que el paciente tenga acceso venoso al momento de ser evaluado. ¿Es correcto? Sí, es así. Perdón. La vía la tiene que hacer, porque primero, yo no estoy seguro de que quizá el paciente tenga una ACV, pero yo creo que tiene una patología grave según lo que estamos viendo, ¿no es cierto? No es que el paciente está consultando por una faringitis, un cuadro respiratorio. Yo me imagino que este paciente es otro nivel de paciente. Por lo tanto, sí va a requerir una vía, porque yo no sé si este paciente en algún momento va a tener una muerte súbita y voy a tener que reanimarlo. Yo no sé si este paciente va a tener una convulsión y tengo que darle medicamentos antiepilépticos. No lo sé. Yo justamente, como vos decís, le pondría una vía, y tiene que tener una vía, porque yo, por alguna razón, quizás la necesite esa vía. Yo estoy viendo que este paciente tiene una patología un poquito más compleja de las consultas habituales. Bien, es verdad que tiene que tener una vía. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que poner en la vía? Es verdad que solución fisiológica es lo más adecuado. Bien, ahora, si yo cierro la vía, es probable que termine perdiendo la vía. Si yo cierro el pasaje de la fisiológica, se termine tapando esa vía. Está bien que pase la fisiológica. Eso no es algo que lo va a poner hipertenso al paciente. La verdad que lo que pasa de sodio es despreciable y no es algo que me va a generar un problema en el control de la presión arterial. Yo sí pondría la vía, sí la dejaría abierta para no perder la permeabilidad de la vía, a un goteo que obviamente sea el mínimo necesario para mantener la funcionalidad de la vía. Pero es así como vos decís, sí le pondré una vía porque yo no sé qué puede pasar con este paciente. Y si es una ACV, va a necesitar la vía. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Doc.
De nada. ¿Alguna otra duda? Sí, Bien, buenos días. entonces, sí. Buen día. Mi nombre es Emilce Rivadeneira. Yo soy licenciada en obstetricia del CAP de Raco también. Y mi pregunta era la siguiente. Por una experiencia personal, tengo un hijo que a los 21 años tuvo un ACV isquémico. Yo estaba trabajando, pero mis hijos, él tiene una cardiopatía congénita. Y mis hijos se dieron cuenta que no estaba bien cuando lo fueron a hablar, era la mañana temprano, para que él se levante para ir a trabajar. La pregunta es la siguiente. Si una persona está en reposo, durmiendo, ¿qué nos puede decir a nosotros o qué nos puede llamar la atención como para prevenir y poder actuar rápido? Sí, No sé si me así. Bueno, los ACV ocurren típicamente en mayores de 60, 65 años, pero lógicamente ocurren en todas las edades. Ocurren en niños, en adolescentes, en adultos jóvenes. Por supuesto que la mayoría de los casos en mayores de 60 a 65 años porque están expuestos a factores de riesgo cardiovascular durante mucho tiempo. El hecho de tener una patología cardíaca, eso aumenta la probabilidad en una persona joven que pueda tener ese tipo de patología. Bien, más o menos el 10% de los ataques cerebrovasculares ocurren durante el sueño. De manera que muchos pacientes se acuestan a dormir normal y se despiertan afectados, lo cual significa que no podemos saber realmente en qué momento de la noche ha empezado o el comienzo de los síntomas. Y el comienzo de los síntomas, el horario de inicio de los síntomas es un dato fundamental para nosotros porque a partir de ahí podemos saber qué opciones terapéuticas puede tener un paciente. En ese caso, en esos casos que no sabemos bien el tiempo de evolución, sí podemos conocerlo con imágenes avanzadas como resonancia magnética. Por medio de la resonancia podemos estimar al menos si el paciente tiene menos de 4,5 horas de evolución o tiene más de 4,5 horas de evolución. Y si tiene menos de 4,5 horas de evolución por resonancia, podría recibir un tratamiento trombolítico, por ejemplo. Entonces, no es algo que podamos verlo con tomografía, pero sí con resonancia. Ese sería un caso para un paciente que requiera un centro de tercer nivel como el Hospital Padilla. Por ahí Muchas gracias, doctor. es muy difícil mientras el paciente está dormido saber el momento o el tiempo exacto. Eso era lo que vos querías saber. No, es muy difícil, no lo vas a poder saber. En general, el paciente que tiene el ACV durante el sueño, uno se da cuenta cuando el paciente se despierta y ahí es cuando ve. No hay algo que vos hayas podido hacer con tu hijo que haya cambiado, digamos, el pronóstico porque él durante el sueño no iba a manifestar nada. Bien, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Bien, vamos con pequeños casos. Recuerden que la clase se va a repetir a las 5 de la tarde para aquellos que no hayan podido estar conectados. Los encuentros a partir de la semana que viene van a ser todos los miércoles. Seguramente vamos a tener un ciclo de clases para poder ayudarlos a conocer más la patología isquémica sobre todo, obviamente que también la hemorrágica, pero para poder dar respuesta de forma adecuada y poder activar la red en tiempo y forma, ¿no? Bueno, este es un paciente que ingresa a la guardia, visto bien hace 35 minutos, pero cuando habla, ¿sí? La familia nota que empieza a caerse en la cara y algo que es importante, empieza a arrastrar la palabra, ¿sí? Como que no puede articular la palabra. Pero sabe quién es, sabe dónde está, sabe qué es lo que tiene que hacer, camina, no tiene déficit en las piernas, pero sí tiene un déficit en la mano. Y en este caso, ¿qué es lo que hago yo cuando me llega este paciente a la guardia? Ustedes en este caso piensan que puede ser una ACV o no, llamo o espero a ver qué le pase al paciente. ¿Ustedes qué opinan? Se hace control de signos vitales, se hace la evaluación inmediata y de acuerdo a eso, en realidad ya se tiene que llamar al 107. Perfecto. Llamo al nodo y registro la hora, ¿sí? La hora, ustedes cuando hablen con la familia le van a decir, hace 30 minutos yo lo vi
que estaba bien, estábamos comiendo. Bueno, eso hace 30 minutos es importante conocerlo, saber cuál es el tiempo de inicio de esta alteración para poder después decidir o no realizar un tratamiento, ya sea en el nodo secundario o en el nodo terciario. Como bien lo dijeron ustedes, yo tengo que verlo. Hago la escala, la que ustedes quieran, la BIFAS, el Cincinnati, y evalúo. El paciente tiene un ACV, lo sospecho, activo el código y tengo que sí conocer el tiempo para yo informarle a los médicos para que estén preparados. ¿Sí? Siempre... Escúcheme, doctora, una consultita. Sí. Disculpe que la interrumpa. No, ¿Ustedes por favor. la app, la aplicación esa le mandan a los médicos, van a mandar a todas las áreas, así ya lo tengan los médicos acá? Yo ahora, al final de la clase, les voy a dar un QR que está acá en la página, ¿sí? Que está en la diapositiva. Ustedes, y lo voy a pasar también por el chat, para que puedan tener acceso tanto a la app como a la página del Ministerio, en donde se les informa cuáles son sus nodos de referencia por si no lo conocen, y también todo el material necesario para que le tengan acceso. Así que sí, Perfecto, nosotros le vamos a gracias. brindar todo. No, por favor. Este es otro caso, una paciente que ingresa a la guardia. Ella ingresa bella, lúcida, vigil, les responde todas las preguntas, pero cuando ustedes van a hacer la valoración, ve que el brazo izquierdo desciende y que no puede tomar los elementos, pero no los puede levantar, ¿sí? Y la paciente refiere que esta debilidad apareció hace 2 horas, pero el habla está conservada. ¿Ustedes creen que un signo les alcanza para sospechar ACV? Disculpe, ¿puede repetir la pregunta, doctora? Si ustedes creen que solamente con la deficiencia que tiene a nivel del brazo es necesario, es suficiente para sospechar ACV. Yo consideraría que, digamos, ese sería uno de los signos de focos importantes a tener en cuenta. Otro de los signos de focos a tener en cuenta sería el estado situacional del paciente, si está ubicado temporoespacialmente, si está, digamos, si tiene disartria, si tiene dificultad para hablar, si tiene desfocalización, si tiene mareos, si tiene incoordinación para la marcha. Son varios los factores que yo consideraría que el paciente está con una situación neurológica y obviamente digamos, tener en cuenta que el paciente probablemente esté debutando, ya sea de inicio rápido o está debutando con un ACV, ¿no? Sí. A mí lo que me interesa que a ustedes les quede que, como vos bien decías, si bien son múltiples las evaluaciones que yo voy a hacer, con un solo signo que me impresiona un déficit que no esté asociado, por ejemplo, ella no puede levantar la mano, pero qué sé yo, le golpearon la espalda y no tiene algo orgánico que lo justifique, yo puedo con ese solo síntoma de decir no puede agarrar, tiene debilidad, la aparición fue súbita, por más que sea una sola deficiencia, yo en la escala de Cincinnati es un punto, da positivo y yo tengo que activarla ayer, ¿sí? Si bien la señora habla bien, la deficiencia en la mano es nueva, apareció ahora, mientras estaba realizando las actividades en la casa, entonces es suficiente para activarla ayer. En general, los ACV se presentan con múltiples síntomas, no uno, pero algunos son tan pequeños, es muy difícil valorarlo, así que uno solo es suficiente para activarlo, ¿sí? Y si yo tengo a este paciente con cefalea, sin signos cardinales, solamente cefalea, una sonrisa asimétrica, ambos brazos sostienen la fuerza, responde con lenguaje claro, ¿ustedes creen que qué es lo que yo tengo que hacer con este paciente? Solamente tiene cefalea. Son pacientes que vienen habitualmente a nuestra consulta, ¿verdad? Ingresan, yo le tomo todos los parámetros, están normales, pero la cefalea es intensa, sin embargo no tiene signo de foco y tampoco tiene debilidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en este caso? Que es justamente un caso que sucedió, ¿no? A uno de ustedes que estaban comentando.
Calculo que como primera medida, obviamente, dar intervención médica, porque si el paciente no es lo mismo una migraña, no es lo mismo una migraña que tener una cefalea intensa, ¿sí? Si es que el paciente no tiene antecedentes de migraña o cefaleas. Entonces, yo tal vez tengo que imaginarme que el paciente, a pesar de que lo haya controlado la presión y esté bien, compensado, lúcido y vigil, pero el paciente presenta cefalea, ¿sí? Entonces, eso me tiene que dar la pauta de alarma a mí de que yo tengo que dar intervención médica para que el paciente sea evaluado neurológicamente. Es lo que yo pienso. Exactamente, y para eso nosotros vamos a formar a los nodos secundarios para que ante cualquier duda y requerimiento de una reevaluación haya un médico que los esté respaldando para que en conjunto se tome una decisión que beneficie al paciente. ¿Sí? Perdón, Mariela, quiero agregar una cosita, y recién habían preguntado de cefalea también. La verdad es que cefalea es un motivo de consulta muy común, muy frecuente. Cefalea generalmente son cosas banales, un dolor de cabeza banal, pero eventualmente puede ser algo serio. ¿Cuáles son aquellos aspectos que tengo que tener muy en cuenta para poder definir este paciente se parece más a una cefalea benigna que a algo peligroso? En primer lugar, si es un paciente que no tiene dolores de cabeza habitualmente. Las personas que tienen habitualmente dolores de cabeza generalmente son migrañosas. Tienen ese tipo de dolor de cabeza que siempre tienen las mismas características, que molesta mucho la luz, los ruidos, que da ganas de vomitar, y las personas saben que tienen ese tipo de dolor de cabeza y consultan muchas veces por ese tipo de dolor de cabeza. Ese quizás no sea un escenario que a mí me preocupe. ¿Sí? En ese caso trataría de mejorarle el dolor de cabeza. Pero me preocuparían aquellos pacientes que tienen dolor de cabeza de reciente comienzo, que no están habituados a tener dolor de cabeza, en quienes tienen un examen neurológico que yo le encuentro algo de anormalidad, aunque sea una asimetría facial que puede ser muy sutil, pero ya me está hablando de que por debajo puede haber una patología importante, y aquellos pacientes con dolor de cabeza que se llaman cefalea en estallido. Significan aquellos pacientes que tienen un fuerte dolor de cabeza y que alcanza la máxima intensidad en menos de 2 minutos. Ese tipo de dolor de cabeza es poco probable que no sea nada, que esté todo normal. Es un tipo de dolor de cabeza que sí nos llama mucho la atención a nosotros y que indudablemente, aunque tenga un examen neurológico normal, pero tuvo dolor de cabeza en estallido, es decir, muy fuerte, ha alcanzado la máxima intensidad en menos de 2 minutos, yo sé que ese paciente va a necesitar una evaluación un poquito más compleja y una tomografía. Por lo tanto, lo tendré que derivar. Bien, si el cuadro me genera duda, y bueno, tengo la posibilidad de derivarlo a un nodo secundario donde podrá hacerse una tomografía, una nueva evaluación médica y poder definir. Bien, pero dolor de cabeza sí es algo que nos hace pensar mucho porque puede ser algo muy banal, algo muy importante. Son estas herramientas que nos ayudan un poquito a poder definir por lo menos qué hacer. ¿Progresar en el estudio de este paciente o simplemente un tratamiento sintomático? Sí, lo importante es que sepan que la decisión que tomen y si les genera duda, van a tener, digamos, una respuesta desde el nodo secundario para poder reevaluar al paciente y poder dar la mejor atención, ¿no? Es como que sepan que si la red está para que funcione y para que todos estén trabajando en equipo. Bien, como conclusión, nosotros, ¿qué es lo que no tiene que quedar de esta clase? El ACV es una emergencia médica, que cada minuto cuenta y el tiempo es cerebro, por supuesto. Reconocer los signos mediante el BIFAS o el Cincinnati son lo más importante. Registrar la hora de inicio siempre de la última vez que fue visto bien el paciente es algo que va a marcar, digamos, la diferencia entre realizar un tratamiento o no realizarlo. Por ahí, por eso lo importante es conocer cuándo fue la última vez que fue visto bien el paciente, activar la red de ACV y llamar al 107 para coordinar el traslado con preaviso es fundamental porque el preaviso y que el nodo secundario sepa que ya hay un paciente con un probable ACV le va a dar la posibilidad de trabajar de forma más rápido, disminuir los tiempos desde el inicio de los síntomas hacia el tratamiento y evaluar si ese paciente se puede tratar en el nodo secundario o si debe ser derivado a un centro de mayor complejidad. Por supuesto, la derivación sin demora y la detección y el traslado oportuno reducen lo que es la mortalidad y la discapacidad. Y la discapacidad, si ustedes se pueden evaluar, es lo que más impacto
trae dentro de las atenciones, tanto en los centros primarios, o sea, si nosotros logramos disminuir estas secuelas que van a tener los pacientes, lo más probable es que menor carga tengamos en los centros primarios de estos pacientes que siempre terminan siendo bastante complejos de atender, ¿no? No tan solo disminuye la carga de enfermedad en el paciente, sino mejora la calidad de vida en la familia, ¿sí? Que es la que presenta toda la sobrecarga. Nosotros vamos a tener una red de ACV para los nodos primarios, en donde todos se pueden unir. Si quieren hacerles un print de pantalla, después igual yo hago la difusión para que ustedes tengan acceso. Y ante cualquier duda que tengan, por favor no duden en comunicarse. Seguramente acá también estaremos posteando los links para las próximas clases y todo el material que hasta ahora se brindó. Vamos a brindar la clase a las 5 de la tarde nuevamente para todos aquellos que no se hayan podido comunicar o no se hayan podido conectar, ¿no? Y cualquier novedad, por favor, se comunican conmigo o cualquier cosa adicional que quieran que trabajemos, ¿sí? Muchísimas gracias. Muy bueno, la capacitación. Excelente capacitación. Buenos días. Muchísimas gracias. Muy Bueno, generosa la capacitación. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Muy necesaria, gracias. Queda para el resto de los Muchas compañeros que no gracias, se han podido conectar ahora, queda a la tarde, a las 17 horas, nuevamente invitada al resto de los compañeros para que sea difundida. Así que bueno, tengan buenos días y muchísimas gracias. Sí, hay una pregunta. ¿Quién es? No se escucha bien. Muchísimas gracias, bueno, a Jero por acompañarnos, muchísimas gracias a la Dirección de Gestión por esta oportunidad. Yo, como bien les decía, vamos a estar pasando todo el material por el grupo y al grupo de difusión de WhatsApp para cualquier duda que tengan, ahí vamos a estar mandando la bibliografía. ¿Algo que quieras decir, Jero? Bueno, agradecer a todos los presentes, la verdad un gusto para mí contar con todos ustedes y hacer que esta red de ACV empiece a funcionar. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a ustedes y a su servicio, ¿no? Para lo que necesiten. Saludos a todos. Gracias Marina, gracias Juan. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta el miércoles que viene. Gracias, doctores. Muy amables. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Hasta luego. doctores. Buen día. Juan. Karen. Excelente, Karen. Esa tranquilidad para dar. No, Muchas gracias, Mari. no sé cómo salió Juan. No sé si nos escucha Juan. No sé. Bueno, Muchas gracias. Un placer, espero que hayan aprendido mucho. Los esperamos en la tarde. Lo que necesiten. Chao. O sea que con manifestaciones de ACV y dos teams que tengamos, ya está, lo mandas con una vía abierta, lenta, al 7. Espero que tengan los minutos de la escala Cincinnati. Sí, uno de cada uno. O de Cincinnati, que es más rápido. Sí, más corto. Sí, haces eso y lo mandas con una vía abierta de 7 cortes por minuto y no la bajas con nada. Solución fisiológica. El tema es que cuando el momento que 107, pero el red especial 107, la capacitación es esta, habla de esa manera. Sí, así dicen, pero después ya no se va. Usted nos autoriza que coloquemos tal cosa, perfecto, nos puede colocar. Médico, tanto. Es lo que yo siempre... Porque la capacitación acaba siempre le pregunto, por eso yo siempre pregunto, por favor, al coordinador, ¿cuándo me repara? ¿Qué pasa? ¿Está llamando? Sí. A ver, no, ¿por qué se siente así? Perdón. Médica, neuróloga. Desactiva. Ahí está la llamada. Eso. ¿Están desactivadas? Sí.
Ahí voy, compañero, ¿no? Venga. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Doctora, aparece todavía en la transmisión, debería salir. Adelante, como tenemos abierto, ¿qué hoy? Muy hermosa, muy hermosa. Gracias.